Hola, suscriptores loquillos, ¿cómo están? Bueno, la verdad es que no me importa. Si te importa, o te despido. Pero un día de estos, ¿Qué dijiste? no he dicho nada. Haré que tu sangre me llegue hasta las rodillas, de Susana, cada parte de ti con instrumentos afilados y al rojo vivo y todo eso solo por ser un maldito hijo de puta. Las cosas se habían vuelto tensas entre los héroes. Pero era de esperarse, pues el equipo original se desmoronaba lentamente. Y mientras el gobierno consideraba aptas para superhéroes en un intento por convencer a la ciudad de que tenían el control, los dos héroes faltantes jugaban con fuerzas que no podían controlar. En resumen, las actas eran más una solicitud de empleo que otra cosa, ya que según esta, el gobierno pagaría por los servicios de sus héroes con la condición de que siempre actuaran de acuerdo a sus órdenes. En caso contrario, se les consideraría vigilantes y por consiguiente serían buscados por la ley. Bustinatrix, Clayman y Burbleman estaban preocupados por sus dos camaradas. Pero ¿cómo no estarlo? Evian y Sparkman habían estado ausentes por demasiado tiempo. Era curioso que cualquiera habría dado la vida por el otro, pero ni siquiera sabían sus identidades reales. Pero eso no importaba. Todos eran compañeros de guerra veteranos. Aunque aún faltaban dos soldados que simplemente fingían poder vivir sin la guerra. Una guerra incomprendida, perdida y olvidada. Que simplemente no era necesaria y de seguir así ganarían perdiendo. Porque hay que tener cuidado con lo que deseas, ya que se podría cumplir. Sparkman continuaba la búsqueda de su amigo perdido, cuando su teléfono comenzó a sonar. Era su contacto de inteligencia. Al fin habían encontrado a Cronos. Y mientras tanto Evian se encontraba cruzando solo el océano con ayuda de sus alas, ya que ningún otro guerrero se atrevió a ir a su mismo destino. La isla de Pangea. Evian por fin logró vislumbrar la isla desde el cielo. Los rumores eran ciertos, la isla estaba dividida en 5 elementos, en una se hallaba un volcán que había consumido su parte tras una erupción, otra sección se encontraba sumergida bajo el agua, a la tercera se le notaban grandes corrientes de aire, la cuarta se encontraba llena de fauna y flora abundante. Al final, y en medio de las otras 4 secciones, se encontraba un centro del que nunca antes había escuchado hablar. Era oscuro y casi no se distinguía, pero le dio un mal presentimiento, así que antes de aterrizar se dijo a sí mismo que no iría al centro de la isla hasta que terminara las otras 4 partes. Minutos después aterrizó en la Tierra. Más específicamente en la zona boscosa. Por suerte, no tardó mucho tiempo antes de encontrar a quien buscaba.
Mientras tanto en la ciudad de los héroes, Sparkman se encontró al fin con Cronos, quien sabía lo que este tramaba. Sorprendentemente aceptó su oferta con la condición de que evitara viajes futuros y que la máquina tendría que ser destruida después del viaje para evitar malos usos. A Sparkman no le importó, lo único que deseaba hacer con la máquina era devolver la paz que esas criaturas le habían quitado a la ciudad. Así que al terminar el acuerdo comenzaron con el proyecto. Ambos eran unos auténticos genios, pero en especial Cronos, quien le hacía honor a su sobrenombre. Los dos trabajaban día y noche sin descanso durante una semana, estaban débiles, pero si lo hacían rápido valdría la pena. Quizá la parte más difícil fue decidir el transporte que los llevaría al pasado. Era difícil, pues si abrían el portal y viajaban por el puente espacio-temporal, tenían el riesgo de que la antimateria los desintegrara, desintegrando la mitad de la ciudad con ellos. Pero, al final las cosas salieron bien, y lo lograron haciéndole unas modificaciones al traje de Sparkman, y conectándolo a la máquina, a la cual se le dio forma de arma para hacer su uso más cómodo. Después de todo, Sparkman en el pasado fue de los mejores policías y sabía bien cómo manejar la máquina así. Sin embargo, solo él podría ir, ya que Cronos se negó a aumentar las posibilidades de una paradoja. Así fue como el héroe Sparkman se despidió de su viejo colega, pero no sin que antes este le recordase el acuerdo que habían hecho para el final de la misión. Sparkman abrió el portal y entró en él. Las cosas se complicaron más de lo que nunca imaginó durante el viaje, y casi perdió la vida en una serie de acontecimientos, pero de eso hablaremos después. Al final logró llegar justo 6 años atrás en el tiempo. La misión estaba casi cumplida, había logrado cruzar el puente, aunque ahora se encontraba en malas condiciones y su traje estaba muy dañado, no se rindió. Era hora de cortar el árbol desde su raíz. Pero Evian no se quedó atrás. Durante la semana en que Sparkman y Cronos creaban la máquina, Evian logró ese propósito en la isla, quizá le costó demasiado, pero ahora tampoco es el momento de hablar sobre lo que ocurrió allí. Al fin había conseguido a sus aliados más poderosos. Eran incluso más poderosos que los héroes de la ciudad. Ya estaba listo para el asalto a los dragones, pero no se quiso arriesgar a la derrota. Así que fue a la ciudad con su ejército y sus nuevos 4 aliados para pedir ayuda adicional de su antiguo equipo. Bustinatrix, Clayman y Bubbleman aceptaron ayudarle incluso para llevar a los nuevos integrantes de héroes que aceptaran también. Aunque al parecer, todos estaban dispuestos a derribar el nido de los dragones. Ahora el problema era la táctica. No podían simplemente ir al lugar donde se alojan todos los dragones y atacar sin ser incinerados por ellos. Pero los héroes, e incluso los guerreros reclutados por Evian, no eran buenos trazando planes. La última vez, con el dragón que derrotaron se necesitó de guerreros especializados en la estrategia. Por suerte, hace 5 años se dieron entre sí un medio para comunicar si necesitaban su ayuda mutua. Nunca se había necesitado antes, pero si no lo hacían ahora podían perder en la guerra. Y ahora era el momento de que todos se reunieran, así que usaron la señal para llamarlos, y después de unas horas, estos aparecieron en las puertas de la ciudad, donde nuestros héroes los esperaban. Ya estando reunidos todos pudieron trazar el plan absoluto. Incluso suponiendo que hubiera 100 dragones tan poderosos como el que huyó, con este plan no podrían perder. Evian se veía más animado, pero algo decepcionado de no haber encontrado a Sparkman, aunque después de todo no era el tipo de personas que se lleva bien en un equipo. Nunca quiso fusionarse, solo fue un compañero más. Quizá no hacía falta en realidad, además tenían el poder de la fusión, que les había obsequiado el anciano hace años. Con eso podían convertirse en un ser aún más poderoso, después de todo, sus uniones creaban seres de poder muy superior. Incluso suponiendo que eso no funcionara, contaban con la ayuda de los seres elementales, quienes eran sumamente poderosos, y que incluso podían combinar sus poderes como los héroes. Pero, sea como sea, al final de todo Sparkman era un héroe original, y el equipo lo necesitaba. De hecho, ¿cómo podrían llamarse a sí mismos héroes si no eran capaces de encontrar a un camarada?
Incluso en el caso de Avian. Nunca intentaron hacer nada por ellos, ni siquiera se esforzaron por comprender cómo se sentían. ¿Podían realmente llamarse héroes si ni siquiera se preocupaban lo suficiente por sus propios camaradas? Quizá comenzaron a ser héroes solo por un poco de acción en sus vidas. Quizá por el morbo de tener con quien desquitarse, quizá por la fama o por el reconocimiento, ninguno de ellos tenía un evento traumatizante en el pasado que les impulsara a ayudar a la ciudad. Aunque, ¿es necesario que algo te haga pensar que tienes que reparar el mundo? Quizá no era necesario, quizá lo único necesario para cambiar el mundo era la voluntad de hacerlo. Después de todo, un héroe no nace. Se hace. Pero ahora eso no importaba, el gobierno estaba furioso por la llegada de extranjeros a la ciudad, y encima de todo eran más vigilantes. No podían permitir que las cosas se les salieran de control, así que pusieron sobre la mesa el acta de superhéroes. Si los héroes querían hacer algo en cuanto al nido de los dragones, tenía que ser ahora. No tenían mucho tiempo. Y hablando de tiempo, Sparkman también estaba algo ocupado. Seis años antes en el tiempo, Sparkman se dirigía hacia el primer evento que dio inicio a los héroes. El comienzo de Avian como vigilante solitario. La idea era buscar a Avian y contarle sobre el peligro que le ocurriría a la ciudad. Buscó en las calles rastros de él durante algunas horas, hasta que al fin lo vio. Sparkman se escondió para que no lo viera mientras Avian detenía un robo en un callejón. Mientras esperaba, Sparkman pensó si esto era una buena idea, después de todo podía evitar una guerra si al comienzo del nido de los dragones colocaba una bomba oculta y poco después, en la noche y mientras estos comenzaran a llegar, hacerla volar en 1000 pedazos. La idea no era tan mala, después de todo Avian así no perdería a sus hijos y la ciudad no habría sido destruida. Quizá eso era lo único necesario, todo volvería a ser igual, incluso el equipo seguiría intacto, al final los héroes podrían convertirse en la familia que Sparkman nunca tuvo. Así que abrió un portal con su arma y justo antes de entrar en él, se detuvo. Algo muy extraño pasó, Sparkman ahora se encontraba en una villa desolada, pero tranquila, no sabía dónde estaba, no había nadie, ni siquiera el portal estaba abierto, y todo lo que sabía era que un momento antes de desaparecer vio un enorme ojo rojo y brillante que solo logró vislumbrar por tan solo un segundo. Ese ojo de verdad lo dejó helado, ya que solo podía provenir de un ser maléfico y sumamente poderoso. Justo en ese momento, un portal gigantesco se abrió, dejando salir a un dragón gigantesco, aún más que los anteriores con los que había luchado con los otros héroes. Era temible el solo hecho de ser un simple humano haciéndole frente a tan imponente criatura. Tenía miedo, y lo más posible era que moriría allí, quizá esa criatura era a la que le temían los viajeros dimensionales, que se encontró Sparkman en el camino al pasado. Pero, ¿acaso esa criatura podía viajar en el tiempo? Quizá no llegaría el momento para descubrirlo. Era la hora de morir. En la actualidad nuestros héroes no sabían sobre el acta que el gobierno había logrado que se aceptara. Por eso no pudieron prever que literalmente toda la policía y fuerzas especiales de la ciudad los emboscaran con órdenes de arresto. Los seres elementales no pudieron ser retenidos, porque escaparon. Pero los demás héroes y su ejército fueron apresados, Avian solo sabía que si seguían así todo se iría al demonio. Y no podía permitirlo, no ahora. Sin embargo, no podían hacer nada ya. Si se resistían los matarían, incluso con la más mínima resistencia. Todo era culpa de Avian, si no hubiera traído a esas personas no habría arruinado todo. Si no fuera por él, las cosas no habrían fallado desde el principio y no estarían como lo están ahora. Jodidas.